Esta semana ha continuado el debate sobre cómo se va a celebrar la Navidad más atípica de la historia reciente. En Canarias seremos un máximo de 10 la noche del 24, aunque esa cifra podría reducirse más si la situación de contagios empeorara. La pandemia no entiende de días festivos y sigue su curso. Tenerife sigue siendo la isla con mayor número de nuevos contagios, aunque en el resto de las islas las cifras dan la razón a las restricciones adoptadas en el archipiélago. En el horizonte, las vacunas. Los primeros en repartirlas serán los ingleses, que esperan para volver a disfrutar de nuestro clima, aunque esta semana ya hemos visto la llegada de los primeros vuelos procedentes de Reino Unido. Continúa la polémica de las pruebas diagnósticas. Canarias insiste en la necesidad de validar los test de antígenos. No nos olvidamos de la migración, en una semana en la que ha sido desmantelado el muelle de Arguineguín, lleno de personas, aunque ha continuado el goteo de embarcaciones a las islas. La mejor noticia de los últimos 7 días, sin duda, la lluvia, que deja muy buenos registros en el archipiélago, superando los 80 litros por metro cuadrado en la semana. Estos son solo algunos de los titulares. Empezamos aquí la semana. Esta semana, ¿qué tal? Se hacía oficial el Plan General para las Navidades de 2020. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas lograban acordar medidas conjuntas para evitar que aumentaran el número de contagios por la COVID-19. Unas medidas que pasan por restricciones en cuanto a la movilidad. Se refiere restricciones en territorios, aunque se permiten las visitas a familiares y allegados, así como reuniones que no podrán ser de más de 10 personas en las fechas más señaladas, como la noche del 24, 25 o el 31. Habrá además toque de queda. Salvador Illa aseguró que en Navidad es mejor quedarse en casa y limitar todos los movimientos prescindibles. Un deseo compartido de que estas fiestas se restrinja al máximo la movilidad y la gente restrinja al máximo sus contactos sociales. Por esto, este acuerdo, que se puede resumir en una frase, que es que en Navidades nos quedamos en casa. Repasamos ahora cuáles serán las medidas exactas que ha tomado el Gobierno de Canarias de cara a las Navidades en el archipiélago. Son medidas que pasan, por ejemplo, los días desde el 23 de diciembre al 10 de enero solo se va a permitir un máximo de 6 personas por reuniones, salvo los días 24, 25, 31, 1 y día 6, que se van a permitir que las reuniones sean de 10 personas con familiares y allegados. Una cifra que, por ejemplo, en islas como Tenerife podría cambiar. En este caso también hay que decir que los niños de 0 a 6 años no van a computar. Respecto a la hora, habrá toque de queda de 1 a 6 de la mañana del 23 al 10 de enero. Aquí también nos encontramos excepciones para los días más significados, como la Navidad y Nochebuena, donde se va a aumentar en media hora más, es decir, a la 1:30 el toque de queda. Pues para concienciar a los ciudadanos, la Consejería de Sanidad ha lanzado una nueva campaña publicitaria para dejar claro cómo realizar los almuerzos y las cenas navideñas con seguridad, reduciendo los riesgos de contagio y la aparición de brotes. Un momentito, que creo que aquí hay alguien que tiene algo que contarnos. Bueno, papá, que me encantaría estar ahí. La campaña sigue a la misma familia de la premiada iniciativa El Último Regalo, esta vez cumpliendo con todos los requisitos y recomendaciones para evitar nuevos casos. Distancia de seguridad en la mesa, ambiente ventilado y sobre todo la falta de familiares que no son convivientes. Se cierra con un mensaje de optimismo por los que estuvieron, por los que están y por los que estarán. Por los que estuvieron, por los que están, por los que estarán. Estas Navidades, no bajes la guardia. Lo cierto es que los últimos datos que nos deja la pandemia en el archipiélago frenan el optimismo de los últimos días. Después de muchos días, en torno al centenar de casos esta semana, hemos vuelto a superar de forma puntual los nuevos contagios, en torno a unos 200 diarios. Y de nuevo sigue siendo Tenerife la que vuelve a convertirse en la isla más afectada por el avance de la pandemia. Una excepción que preocupa especialmente al gobierno canario. A principios de este mes de diciembre se registran unos 4.300 casos activos en las islas, 245 hospitalizaciones y 39 personas permanecen ingresadas en la UCI. Se decreta el toque de queda desde las 23 horas a las 6 horas del día siguiente. Es decir, que desde las 23 horas hasta las 6 habrá toque de queda en la isla de Tenerife durante una semana. Las actividades grupales, que para el conjunto de Canarias es de 6 personas, en la isla de Tenerife se van a reducir a 4. También decir que toda actividad deportiva no profesional queda suspendida en la isla de Tenerife.
La temporada invernal en Canarias no despega y eso que ya ha terminado el confinamiento de los británicos, que siguen siendo los turistas que más vienen a las islas. Eso sí, tienen que venir con una prueba PCR. En caso contrario, se les practica un test de antígenos en el propio aeropuerto. Situación que sigue advirtiendo la patronal hotelera ha tumbado muchas reservas debido a su elevado coste. El presidente de Canarias pide que se validen estos test económicos para no dañar más al turismo. Tiene lógica que se nos permita una excepción, una norma propia, para que además de los PCR podamos nosotros aceptar turistas con antígenos. Me siento seguro, tuvimos que hacernos el test antes de venir, por lo que sí, siento seguridad. Venimos con el test antes de llegar aquí, teníamos claro que había que traerlo. Nos hicimos la prueba en casa y no fue demasiado cara. Pues precisamente a comienzos de la semana, La Palma se convertía en sede de una conferencia internacional para recuperar el turismo internacional, inaugurada de forma telemática por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la presencia de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, o la consejera de Turismo, Yaiza Díaz. El encuentro terminó con un compromiso para intentar salvar la temporada invernal en las islas. Canarias se presentó como un destino turístico seguro frente a más de 95 países y un centenar de empresas internacionales. El temor a una tercera ola de COVID-19 flotó durante todo el encuentro. De la vacuna contra el COVID se ha hablado mucho esta semana. La Unión Europea podría aprobar la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero. Reino Unido, sin embargo, ha asegurado que ellos van a comenzar ya a vacunar el próximo lunes a toda su población. La Agencia Europea del Medicamento evalúa las 3 principales candidatas y confirma que en las próximas semanas reunirá a su comité de expertos. España ya ha autorizado la compra de 73 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus y el Gobierno ya ha asegurado que serán gratuitas. Canarias podría administrar las vacunas autorizadas desde el mes de enero, una noticia que también han advertido no puede significar un relajamiento de las medidas de seguridad. Cuantas más vacunas lleguen, mucho mejor, porque donde alguna puede tener alguna debilidad, otra le puede dar fortaleza a ese ámbito de debilidad y viceversa. Y además, cuanto más vacunas haya, pues lógicamente se bajan los precios. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del SIDA, una jornada que estuvo marcada por los infectados por VIH que se contagian de coronavirus. En Canarias cada año se registran 300 nuevas infecciones, pero en el mundo hay 12 millones de seropositivos que no reciben tratamiento. Cambiamos ahora de asunto. Canarias recibió hasta el pasado 30 de noviembre 19.566 inmigrantes, de los que 8.157 llegaron solo en ese mes, marcando un récord histórico en la llegada de migrantes, ya que ni en la crisis de los cayucos había llegado tanta gente en un solo mes. Esta semana se ha puesto fin a los asentamientos provisionales del muelle de Arguineguín, convertido en campamento durante más de 3 meses. Los últimos migrantes abandonaron las instalaciones a principios de semana, lugar donde llegaron a estar más de 2.000 personas. Se han ido rumbo a otros campamentos militares, como el de Barranco Seco. Atrás quedan semanas de hacinamientos, muchos durmiendo al raso. El muelle recupera su aspecto para volver al que es su uso habitual, como muelle pesquero. Estas personas que ya no están en el muelle de Arguineguín requieren otro alojamiento. Por ejemplo, instalaciones hoteleras, cuyo uso para estos fines también ha generado polémica. A mí me parece humanamente despreciable el que se le pida que se desaloje un hotel donde hay menores no acompañados. Estos primeros días de diciembre se han aprobado los presupuestos generales del Estado, los primeros que se aprueban desde hace 3 años, ya que hasta ahora habían estado prorrogados los de 2018 del ministro Cristóbal Montoro. En total, los presupuestos ascienden a más de 550.000 millones de euros, un 19% más, y según el Gobierno contienen el mayor gasto social de la historia, ya que consolidan el ingreso mínimo vital y blindan y revalorizan las pensiones. De todo ese montante, Canarias recibirá casi 8.000 millones de euros. Los presupuestos pasan ahora al Senado, donde tienen 30 días para modificaciones parciales. Se prevé que a finales de diciembre las cuentas regresen al Congreso para su votación final y entren en vigor en el mes de enero. Una semana donde conocíamos también los datos del paro. Ha subido en noviembre más de 5.800 personas. En Canarias un 2,2% más que el mes anterior. La tasa de paro fue el doble en la provincia de Santa Cruz de Tenerife respecto a Las Palmas. El sector servicios sigue siendo el que más paro genera. 4.000 de los casi 6.000 nuevos desempleados son de servicios.
Y en la crónica de sucesos destacamos dos hechos importantes ocurridos en Tenerife. Por un lado, la detención de uno de los grupos criminales más activos de la isla y por otro, la detención de un clan de la camorra italiana. Estas imágenes que ven corresponden al momento exacto en el que eran detenidos por parte de la Policía Nacional, dirigidos por la Europol, a 3 de sus integrantes en la mafia napolitana que operaban en Italia. Se ocultaban en Adeje. Y por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a uno de los grupos criminales más activos. 7 detenidos. Llevaban 16 robos con fuerza en viviendas habitadas en el norte de la isla. Se les ha incautado gran cantidad de dinero y efectos personales. Ya ha sido una semana de abundante lluvia y dispersa en todo el archipiélago, superando los 80 litros por metro cuadrado en lo que va de semana. Hubo alerta también por mal estado de la mar, pero sin duda la protagonista ha sido el agua. Precipitaciones que nos han dejado imágenes propias del otoño con escorrentías y barrancos corriendo con abundante caudal de agua. En el sur de Tenerife llegaron a correr hasta 25 litros en un día, una imagen visible en las presas. En Lanzarote los barrancos vuelven a correr y se han producido inundaciones por el desborde de alcantarillas. En distintos puntos como Fuerteventura se sufrieron también chaparrones, pero lo que más dejan las lluvias es una tierra agradecida, sobre todo en islas como La Palma, donde ha llovido con fuerza en la comarca oeste, llegando a los 36 litros diarios. Alegría para los agricultores que miraban al cielo con sus cosechas ya plantadas. Y buenas noticias también para los herreños. Tendrán en 2021 bajada de la Virgen de los Reyes, pero eso sí, adaptada a la pandemia. Se cumplirá con el voto de los fieles sin poner en riesgo la salud de los participantes. Será siempre con las debidas garantías, de una manera inédita y sin concentraciones de personas. La cita será el próximo 3 de julio de 2021. Bueno, vemos ya en mayor profundidad todo lo que ha dado de sí esta semana. Llegan las fiestas navideñas y con ellas las tradicionales reuniones familiares. De ahí que el Estado, tras el Consejo Interterritorial, haya tomado una serie de medidas para hacer frente a la COVID-19. Las reuniones no van a poder pasar de las 10 personas y se ha ampliado la franja horaria en cuanto a movilidad se refiere en Nochevieja y en Nochebuena. También el Gobierno de Canarias ha tomado una serie de medidas. Lo que sí sabemos es que llega el toque de queda a las islas desde el próximo 23 de diciembre hasta el 10 de enero, desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, salvo en fechas señaladas. Los últimos 7 días dejan 44 casos de la COVID-19 por cada 100.000 habitantes en Canarias. A ellos se le suman 47 brotes en la última semana, registrándose de estos 32 en la isla de Tenerife y la mayoría de origen social. Hemos tenido de nuevo un aumento de casos y hay una diferencia entre la evolución de la enfermedad en la isla de Tenerife y en el resto del archipiélago. Y yo diría, no lo digo no solo como participante, sino como testigo del Consejo de Gobierno, que esa es quizá nuestra principal preocupación. Y aunque el archipiélago presenta una situación favorable respecto a otras zonas de España, varias son las medidas que de momento ha tomado el Gobierno autonómico. Habrá toque de queda del 23 de diciembre al 10 de enero, de 1 de la mañana a 6 de la mañana, salvo las fechas señaladas, es decir, el 24, el 25, el 31, el 1 y el 6 de enero, que se ampliará de 1:30 a 6 y las reuniones serán de 6 personas, salvo esos días señalados, que aumentará a 10 y los niños de 0 a 6 no contarán. Medidas que cambian en la isla de Tenerife. Al agravarse la situación, las reuniones grupales se reducirán a 4 para las próximas 2 semanas, al igual que toda actividad deportiva no profesional que queda suspendida en Tenerife. Finalmente, habrá un toque de queda desde las 23 horas hasta las 6, que se extenderá durante una semana. Pedimos la máxima implicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los que son competentes estas administraciones, para el cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno de Canarias y las sanciones pertinentes. También durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se han acordado una serie de medidas, entre ellas sí a las reuniones familiares con un máximo de 10 personas durante el 24, 25, 31 y 1 de enero. Eso sí, la única condición es que todos deben pertenecer al mismo grupo de convivencia. En cuanto a los estudiantes que necesiten viajar para regresar a casa, se les recomienda que minimicen en los próximos 10 días su movilidad,
así como sus reuniones sociales. Respecto a los turistas que quieran pasar estas fechas en Canarias, Salvador Illa ha afirmado que si cumplen con las medidas ya impuestas, es decir, presentan un test de antígenos o una prueba PCR negativa, podrán viajar sin ningún problema. Hay que mantener una actitud de mucha prudencia. Es decir, es verdad que estamos descendiendo cada vez más lentamente, pero estamos todavía en 251 casos por 100.000 habitantes y nuestro horizonte es, como recordaba la ministra, llegar a 25. Esta última medida referente a los turistas que llegan a las islas ha sido aplaudida por las patronales canarias. El sector turístico ha buscado en La Palma soluciones para recuperar el volumen de negocio que durante la pandemia se ha reducido a la mínima expresión. La reunión del G20 se llevó a cabo cumpliendo el protocolo COVID y la conferencia vía telemática llegó a casi 100 países y agentes turísticos privados. Una declaración sellada para buscar la reactivación del sector turístico cumpliendo con los protocolos sanitarios, reforzando la colaboración entre países emisores y receptores. La caída del sector a nivel mundial alcanza el 70%. El turismo es uno de los negocios globales más castigados por la pandemia. El foro del G20 ha buscado armonizar un trabajo conjunto para buscar una salida. En nuestro país, en España en general y en el archipiélago canario en particular, lo estamos sufriendo en primera persona, lo sabemos en primera mano. España es la segunda potencia mundial en este ámbito, tanto por llegadas de turistas internacionales, con 83 millones de viajeros y viajeras en el año pasado, en el año 2019, como también por ingresos, 74.000 millones de dólares en el mismo año, en el 2019. Vacunas y tratamientos acelerarán la recuperación, pero no será una solución inmediata, sino que se extenderá durante todo 2021. El panel de expertos de la Organización Mundial de Turismo prevé un repunte internacional en el año 2021, principalmente en el tercer trimestre, cuando se estima que una gran parte de la población mundial estará ya vacunada y por tanto inmunizada. Mientras ese futuro llega, sin embargo, tenemos la obligación de mitigar los efectos de esta crisis sobre un buen número de trabajadores y de empresas del sector turístico. En Canarias el sector sigue trabajando para que la vuelta a la normalidad no se demore y las infraestructuras estén preparadas para la llegada de viajeros. Tenemos unas infraestructuras hoteleras de primer nivel mundial y no tenemos una crisis de destino. Tenemos una crisis producida por la pandemia y que afecta lógicamente a las regiones que tienen mayor dependencia de este sector económico. Por tanto, todos los esfuerzos que vengan serán bienvenidos y serán necesarios. Ese plan de resiliencia que tiene un especial énfasis en las regiones ultraperiféricas que dependemos del turismo. 95 países y 100 empresas del sector apuestan para que trabajando de la mano el turismo no solo se recupere, sino que mejore cifras de años pasados. España va a hacer un gran esfuerzo de cara a los próximos 3 años, movilizando más de 3.400 millones de euros en nuestro sector turístico, con una prioridad compartida entre el sector público y el privado, y es que España siga siendo un líder turístico a nivel mundial. Es el momento también, y esta cumbre lo refuerza, de trabajar colaborando entre distintos países, instituciones, pero también reforzando la colaboración público-privada. La Palma se presentó al mundo con unas cifras de incidencia muy bajas y para la ministra en su llegada visita el Gran Telescopio de Canarias para reforzar la imagen de la isla como destino turístico de estrellas. Los migrantes que llegan a Gran Canaria son derivados aquí, al cate de Barranco Seco, tras el desmantelamiento del muelle de Arguineguín. El Estado, por su parte, continúa levantando campamentos en diferentes puntos de las islas y sigue centrando su discurso en las deportaciones. De hecho, esta semana se confirma que se van a aumentar y ya hay abogados que denuncian irregularidades en este sentido. Mientras, el Parlamento de Canarias ha aprobado solicitar una conferencia de presidentes autonómicos para fomentar las derivaciones a Península. 3 meses y 9 días. Es el tiempo que ha estado en pie el llamado Campamento de la Vergüenza, sobre el muelle de Arguineguín, preparado para 400 personas por un máximo de 72 horas. Llegaron a hacinarse 2.600. Algunas pernoctaron sobre el asfalto durante semanas. Algunas, como los últimos 27 que lo abandonaron, lo hicieron en ambulancia al ser positivos por COVID. En este muelle va a quedar el lamento de las madres que se veían cómo se separaban de sus hijos, a muchos migrantes que no tenían asistencia letrada. Pero la crisis migratoria continúa. El plan de las instituciones es que también abandonen los hoteles. En estos momentos los migrantes se concentran en recursos del Estado como el cate de Barranco Seco, que funciona
funciona tanto para primeras filiaciones como acogida. La instalación cuenta con 400 plazas y la mayor parte estaban ya ocupadas a mitad de semana. Hablaba del asunto el delegado del Gobierno en directo en Televisión Canaria. Son personas que están en libertad. Otra cosa es que no tengan recursos alojativos, que sería lo normal, que es lo normal, y por tanto esperan a que sean derivados a las infraestructuras que tiene el Ministerio de Migraciones. Infraestructuras como las que querían construir en el municipio tinerfeño de La Laguna, pero que se han topado con la negativa del ayuntamiento, que no facilita la licencia de obra. La notificación de la orden de suspensión y precinto de las obras que se están realizando. Por eso siguen sobre la mesa las derivaciones a centros de península. Se debatía esta misma semana en el Parlamento de Canarias. Me consta que se está produciendo un tránsito a la península de manera reglada, hasta tal punto que ha habido otros presidentes de comunidades autónomas que lo han denunciado. La institución, que no solo no ha denunciado, sino que esta semana acogía a medio centenar de migrantes en situación de vulnerabilidad, es el Ayuntamiento de Barcelona. El contrapunto, las deportaciones que se empiezan a acelerar. El ministro del Interior lo confirmaba en el Senado la misma semana en la que su homóloga europea visitaba Marruecos. Pero lo estamos empezando a tener el retorno. ¿Y sabe por qué estamos empezando a tener el retorno? Porque llevamos mucho tiempo, 2 años y medio trabajando. La previsión es que estos retornos se incrementen de manera significativa. Algo que demandaba el viernes el líder de Vox, Santiago Abascal, que hablaba de invasión en una manifestación a la que acudía en Mogán para recuperar el turismo en el municipio. No aceptamos la invasión inmigratoria a la que algunos nos quieren condenar. Exigimos deportaciones inmediatas de todos los que entren ilegalmente en España. Abogadas como Yadira González denuncia que en algunos casos las devoluciones que se están produciendo vulneran los derechos de los migrantes. Afirma que la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional realiza detenciones sin motivo en el aeropuerto cuando intentan viajar con sus familiares. No comunican la detención, quedan prácticamente incomunicados ellos y al segundo o tercer día hacen la ejecución de la devolución. No se puede ejecutar una devolución porque tienen un mes para resolver, presentar un recurso de alzada y resolverse. Mientras, el Consejo de Ministros ofrece 40 millones de euros del Fondo de Contingencia para atender el repunte de llegadas y 10 específicos para menores no acompañados. El Parlamento de Canarias aprueba por su parte solicitar una conferencia de presidentes autonómicos. Con 188 votos a favor, el Congreso ha dado luz verde a los primeros presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Son las primeras cuentas que se aprueban desde 2018. Esta semana también conocimos los datos del desempleo. Canarias cerró noviembre con un 2% más de parados. El sector servicios sigue siendo el más afectado. Y más asuntos porque esta semana Ciudadanos ha registrado sus enmiendas a los presupuestos autonómicos. Además, Fernando Clavijo es ya el nuevo secretario general de Coalición Canaria. Queda aprobado el dictamen. PSOE y Unidas Podemos logran la aprobación de los primeros presupuestos de su gobierno de coalición. Ahora seguirán su tramitación en el Senado. Las cuentas, que ascienden a más de 550.000 millones de euros, destinan casi 7.000 millones a Canarias entre inversión y sistema de financiación. Que entre todos arrimemos el hombro en la construcción del país. Esto es lo que puedo decir de forma indisimulada, mostrando mi satisfacción porque finalmente tengamos unas cuentas públicas después de varios años con las cuentas del señor Montoro prorrogadas. El paro creció en noviembre más de un 2% en Canarias, con 5.800 nuevos desempleados, un 27% más respecto al año pasado. Las contrataciones caen casi un 3% mensual y un 46% interanual. Aún así, el gobierno habla de moderación. Es un dato previsible, sigue siendo un dato negativo, modera su subida en relación al mes anterior. Representaba ese crecimiento el mes de octubre el pico más alto del dato del paro de toda la serie durante el periodo de crisis. Unas 84.000 personas siguen en ERTE, la mayoría en servicios y luego en la construcción. Precisamente este último sector ha recibido un impulso esta misma semana. El Parlamento ha aprobado el plan de vivienda, con el que se prevé construir casi 6.000 viviendas públicas en los próximos 4 años. Este plan es un instrumento valioso. Es un instrumento que permite a la sociedad canaria afrontar esta emergencia habitacional. Un plan como un instrumento, como de aquí se ha dicho, que va a llevar a cabo más de 88.000 actuaciones.
Y seguimos en el Parlamento porque Ciudadanos ha registrado 80 enmiendas al proyecto de ley de presupuestos de Canarias. Dice la formación naranja que el Gobierno elaboró las cuentas sin valorar el impacto de la segunda ola de la pandemia y que por eso hay que mejorarlas. Mantener el empleo, de que no se destruyan puestos de trabajo, apoyando a las empresas, a los autónomos, a las pymes, reforzando nuestro sistema sanitario, reforzando nuestro sistema educativo, apostando por los sectores de la investigación, por la agricultura, por la industria, por el comercio, por el turismo y también con medidas sociales para que ninguna familia de Canarias se quede realmente atrás. Desde esta semana, Fernando Clavijo es el nuevo secretario general de Coalición Canaria. Sustituye en el cargo a José Miguel Barragán. En estos momentos de incertidumbre nos encontramos con una realidad innegable. Canarias necesita de una fuerza nacionalista como Coalición Canaria para defenderla. Un trabajo que emprendemos con especial apoyo en nuestra organización juvenil, que por primera vez asumirá la Secretaría de Organización de este partido. La candidatura de Clavijo, que era la única lista que se presentó al Congreso, logró un respaldo del 90%. Más de 40.000 familias dependen de las actividades del campo en Canarias. La insularidad y la lejanía del archipiélago de Europa hacen que la labor de agricultores y ganaderos sea doblemente dificultosa, ya que el mercado es limitado y dependiente de las importaciones. Es por eso que se hacía especialmente relevante el mantenimiento de la ficha POSEI en los presupuestos que la Unión Europea asigna a la RUP, las regiones ultraperiféricas como Canarias, que finalmente se consiguió mantener gracias a las intensas negociaciones al más alto nivel en el seno del Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo. Pero si bien este acuerdo logra asegurar la supervivencia de muchas pequeñas y grandes explotaciones canarias, el ajuste es temporal y las asociaciones reclaman la actualización de los costes acordes a la inflación de estos últimos años, entre otros aspectos. La explotación ganadera bovina que administra Heraclio en el sur de Tenerife es una de las más extensas de Canarias. Aquí ya mayorcito, más pequeñito, otros pocos acaban de nacer, este mismo mira 17 del 11, con poco tiempo, este del 3 de... Aquí pone 2 del 11. Casi 1000 cabezas de ganado para el comercio de leche y carne, con las que surte a pequeñas carnicerías de la isla, pero que dependen casi enteramente de las partidas de ayudas para su supervivencia en el mercado. Hombre, ahora mismo los precios que vendemos y a las condiciones que tenemos, si no tenemos ayuda, esto es incompatible, porque es que parte de las ayudas, el 60-70% de las ayudas se lo come. Y ahí es donde entra el pequeño beneficio que me queda a mí. Hombre, ahora mismo familia directa aquí trabajando 4 y la mía. Y después, pues, indirectamente un montón de gente. Gente de cuando viene el ganado de fuera, ya viene el del camión, el que le compro el ganado, muelle, aduanero, después llega el ganado a la cuadra, veterinario, pienso, el de la pinocha, el de la paja, miles. Indirectamente, muchas horas de trabajo, mucha gente vivirá, mucha gente. La industria platanera también respira aliviada. Es en las plantaciones de esta fruta, con sus más de 400.000 toneladas recogidas al año en Canarias y con un volumen de negocio del 85% del total de las importaciones agrícolas de las islas, donde la supresión de la ayuda hubiese supuesto un mayor impacto. Para nosotros es vital el mantenimiento de este presupuesto y lo que al final estamos pidiendo es que actúe de una manera urgente, si es posible, más intensamente, de aquí al final de las negociaciones a nuestro gobierno. Tras semanas de arduas negociaciones, Bruselas acordó finalmente mantener el presupuesto de la ficha del POSEI a las regiones ultraperiféricas, un alivio para el sector primario ante el vértigo que suponía el precipicio de la ausencia de ayudas en los últimos momentos de la negociación. Que esto sirva para si cabe, pues presionar un poco más e intentar ir a hacer las cosas más a tiempo y más preparadas. Teníamos una primera bola en contra de partido y la hemos superado. La hemos superado sobre todo gracias al trabajo conjunto de todos los actores. Hay una implicación directa del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, con el ministro Luis Plana a la cabeza, pero también con los otros Estados miembros, sobre todo también con Francia. Pero las regiones ultraperiféricas también trabajamos muy de la mano con el sector de cada una de las regiones y transmitiendo ese mensaje a Europa, ¿no? Tanto al Consejo, a la Comisión como al Parlamento Europeo. Eso sí, lo hizo con dos matices. Francia, Portugal y España cubrirán con fondos propios la mitad de la asignación y de momento solo se garantizan 2 años de ayudas, cuando lo habitual era hacerlo por septenios. Necesitamos seguridad 7 años. La agricultura es una actividad que requiere de inversiones a largo plazo. Esto es céntimo a céntimo, día a día. Y se necesita estabilidad y saber con qué vamos a contar
de aquí al 2027. Dependeremos en futuras negociaciones del gobierno que entre, ¿no? Y no es lo mismo tú tener una ayuda garantizada por un septenio que tener que negociarla o renegociarla. Ya hemos tenido reuniones con los otros agentes, con las otras regiones ultraperiféricas, también con el sector de las regiones ultraperiféricas para establecer una hoja de ruta precisamente para garantizar que esos fondos se mantienen en el resto del periodo financiero, es decir, hasta el 2027. La decisión supone un parche momentáneo. Las asociaciones reclaman desde 2007 que los costes por IPS del campo nunca han sido actualizados. Miramos al cielo y el mar porque esta semana definitivamente ha entrado el otoño con su máximo esplendor. Es lo que toca en este momento. El archipiélago ha estado bajo la influencia de 2 borrascas encadenadas que han dejado en prácticamente todas las islas chubascos generalizados. Lluvia desigual que además ha originado una bajada notable de temperaturas, en algunos casos hasta 10 grados menos. Esto ha provocado que los paraguas y la ropa de abrigo hayan llegado para quedarse en nuestro atuendo diario. El mar también ha sido protagonista, sobre todo en las costas del norte de las principales islas, donde las olas han alcanzado e incluso superado los 5 metros de altura. Esas olas han provocado que en algunos municipios, como por ejemplo el de Garachico, en el norte de Tenerife, se tuviera que cortar su avenida marítima. Es la costa norte de La Palma. Barlovento, La Fajana, Faro de Punta Cumplida y Puerto de Talavera nos ofrecían esta imagen a principios de semana. Y esta otra estampa es en Tacoronte, en Tenerife. El mar ha golpeado fuerte en el frente norte del archipiélago, dejando olas de hasta 5 metros de altura. Garachico volvió a establecer un operativo de seguridad con el corte de su avenida marítima para evitar daños. Los edificios de la zona de la avenida están tapiados, han tomado sus medidas de precaución ante, tenemos un reciente oleaje en el 2018, reciente que, todavía lo recordamos y todos ellos pues han tomado bastante nota de lo que ocurrió en esa época, que cumple precisamente 2 años en esta fecha. Olas y marejada ante la que siempre se nos pide prudencia. Nos hemos encontrado con estas olas que entendemos que no son normales y claro, aquí nos hemos quedado haciéndole fotos porque son hipnóticas. Impresionante, nos hemos venido a ver el faro y estamos mirando casi más el mar que lo que es el propio faro, o sea que sí, es impresionante. Es bonito ver el espectáculo de las olas y eso, con cuidado, claro. El tiempo ha cambiado y eso lo notamos tan solo con mirar al cielo. La lluvia ha caído de forma desigual en todas las islas, regando unos campos que en la mayoría de los casos pedían agua a gritos. Así corrían los barrancos en Lanzarote. Las lluvias y el viento provocaron que esta roca cayera sobre un kiosco en el puerto viejo de Tazacorte, en La Palma. Un milagro que no ocurriera una tragedia. Dar gracias a que el negocio estaba cerrado. Pero claro, no dejó de ser una desgracia. El agua ha ido llenando poco a poco balsas y presas como esta de Chejelipes en La Gomera o esta otra de Chira en Gran Canaria, hasta 40.000 metros cúbicos de agua. La Palma ha sido la más beneficiada por la lluvia. Este chaparrón sorprendía en Fuencaliente, pero el tiempo también ha sido generoso con las islas occidentales. Así de intensos caían los chubascos en Fuerteventura. Y de esta manera corrían los barranquillos, incluso en la isla de La Graciosa. Imágenes poco habituales. Oleaje, lluvias y también un descenso generalizado de las temperaturas. El otoño ha llegado para quedarse, fresco y con una bajada de hasta 10 grados en el termómetro. ¿Qué es la identidad? Y en concreto, ¿qué es la identidad canaria? Esta semana en Canarias es Cultura vamos a reflexionar sobre este conjunto de elementos que conforman una unidad, algo común a todo un territorio. Hablaremos con la doctora Larisa Pérez Flores, doctora en filosofía y experta en estudios culturales. Nos explicará cómo el concepto de identidad ha afectado a pensadores, creadores, artistas de toda índole y además nos explicará cómo algunas cosas que creemos que son muy nuestras a lo mejor no lo son tanto. Juan Manuel Trujillo decía en el siglo XX, Canarias se ignora e ignora que se ignora. Esta corriente de pensamiento sigue buscando salidas a día de hoy. Ligarnos a nuestra identidad pasa por poner en valor un legado construido desde muchas influencias, un legado propio que define una identidad propia. Unas islas africanas en medio del Atlántico que te cuentan toda la historia, ¿no?, de lo que ha sucedido en ese océano y que tenemos unos bagajes
¿no? Y transoceánicos que son riquísimos. Eso es una potencia para la vida. Larisa Pérez Flores trabaja sobre el concepto de identidad teniendo en cuenta las huellas que han dejado en Canarias el pasado aborigen, la conquista, las migraciones y nuestros vínculos con África y Latinoamérica. Una labor en la que la investigación tiene mucho que decir. Se alimenta y se retroalimenta con todos los trabajos que hacemos desde la historia, desde la arqueología, pero más se alimenta de la verdad. Nuevas generaciones ahondan también en esta idea a través de colectivos como Tamaimos, integrado por canarias y canarios que observan nuestra realidad desde dentro y fuera de las islas. Ellos tienen distintas influencias, ven distintas realidades y ante la pregunta, ¿no?, de que si la juventud canaria está perdiendo la identidad canaria, realmente no la está perdiendo, la está reconfigurando. Una identidad en continuo movimiento y construcción que también se está repensando desde el arte. Siempre utilizamos el dialecto canario o lo utilizamos con más soltura en entornos íntimos, en entornos privados, y cuando nos enfrentamos a una situación pública sentimos que debemos dignificarnos de alguna manera quitándonos elementos canarios. Esta idea de capas que construyen nuestra identidad, al final no dejan de ser elementos que van pasando por un territorio y que van generando una idea que muta. Yo me siento un ser colonizado, de alguna manera, ¿no? Soy un ser que se construye desde un pasado que ha determinado una cultura y una sociedad, y que eso, para bien y para mal, nos define. Una mirada al pasado. Yo desde que tenía 8 años ya estaba por ahí con mi padre. Se mantiene como una actividad ancestral, tradicional, y a la que los practicantes se sienten muy vinculados. Cosas que nos explicaban en casa no eran las mismas que explicaban en otras casas. Sentirse orgulloso de ser africano. Y a un futuro que está aún por escribir. Que no queremos terminar con los labios cuarteados de callarnos la verdad. Otra generación con talento que ve el futuro emigrar. Nos secamos los ojitos aguachentos, que ya nos cansa ser las víctimas del cuento que ya nadie se cree. Que de nuestro lo impuesto pintan tonos pastel. Miedos emposados en el alma, noches que se alargan por centurias. Memorias que regresan como en sueños, imparable mecanismo el de la historia. El sol en las gargantas ya se asoman voces, que las sombras desvanecen. Toma lo que es tuyo ya, que este amanecer nos pertenece. Nosotros terminamos ya aquí este repaso a la actualidad de toda la semana, y en esta ocasión nos vamos a despedir con una recopilación de imágenes que nos demuestran que el espíritu de la Navidad ya está en las calles de las islas con el encendido navideño. Ahora ya se quedan con toda la actualidad en el Telenoticias Fin de Semana. Pueden seguirnos a través de nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Nosotros, como siempre, volvemos a vernos en 7 días. Que descansen. Adiós.